Ya, listo, por aquí está. «1948. Era el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos estaban resueltos a que el pasado no se repitiera. Evitar la guerra suponía también evitar los errores económicos de los años 20 y 30. Imponiendo barreras comerciales, la gente creía proteger su economía, pero lo cierto fue que la paralización del comercio vino a provocar la ruina económica. Por lo tanto, en 1948 había que recomponer todo el sistema político y económico mundial, y la clave era la siguiente: estabilidad y un cierto sentido de comunidad mundial. Las organizaciones internacionales se crearon para la cooperación económica y la paz. Solo 23 países firmaron el GATT, pero se convertiría en elemento esencial para la seguridad económica mundial. 50 años más tarde, la Organización Mundial del Comercio tiene 132 países miembros. Ha hecho suyas las funciones del antiguo GATT, pero asimismo se ocupa de nuevos sectores del comercio: bancario internacional, telecomunicaciones, invenciones de tecnología avanzada. El GATT puso orden en la jungla del comercio mundial. Es mucho mejor estar en un organismo multilateral en el que los problemas entre países grandes y pequeños se dilucidan en un marco multilateral en el cual cualquier país puede tener aliados que lo apoyen en sus posiciones, que en el trato bilateral que nos retrae un poquito a la ley de la jungla del comercio mundial, donde la relación entre países de distinta fuerza económica hace que el país de menor cuantía se vea un tanto en desventaja. Las normas definían lo que los gobiernos podían y no podían hacer en materia de política comercial. Por ejemplo, los países no podían discriminar entre sus interlocutores comerciales. El GATT vino a ser también un foro en el que los países miembros podían solucionar sus diferencias y negociar la reducción de los obstáculos al comercio. En el marco del GATT se celebraron 8 rondas de negociaciones comerciales de creciente complejidad. Todo esto brindó un clima más propicio para las inversiones y la creación de empleo. En sus 47 años de existencia, el GATT vio cómo desaparecían obstáculos comerciales y cómo el comercio mundial experimentaba un crecimiento sin precedentes. El número de sus miembros, que en un principio era de 23, aumentó hasta alcanzar los 128. La mayoría eran países en desarrollo a los que se dispensó un trato especial para ayudarles a adaptarse a las normas del GATT. En los años 1970, un primer intento serio por revisar las reglas del GATT solamente alcanzó un éxito parcial. Solo algunos países firmaron todos los nuevos acuerdos de la Ronda de Tokio. Entretanto, la economía mundial atravesaba un periodo espinoso debido a los bruscos aumentos de los precios del petróleo y a las perturbaciones financieras. El proteccionismo amenazaba con volver al comercio mundial. Luego, en 1986, ministros de todo el mundo se reunieron en Punta del Este, Uruguay, para iniciar un acontecimiento que iba a transformar el comercio mundial, la 8ª ronda de negociaciones del GATT, la Ronda Uruguay. La ronda duró 7 años y medio y al final participaron en ella 125 países. Vino a ser la más importante y más compleja negociación de la historia. Las negociaciones versaron sobre algunos de los temas más candentes del momento, por lo que los intereses en juego eran muy importantes. Al mismo tiempo hay un sentido de crisis, pero también una respuesta muy responsable a la situación y un deseo colectivo de que el sistema comercial multilateral controle la situación.
Durante ese tiempo, el mundo experimentó modificaciones de naturaleza aún más política y económica. Caían los muros de la Europa Oriental y el antiguo bloque soviético, cuyas economías se orientaban hacia los mecanismos del mercado y el comercio internacional. Eran también cada vez más numerosos los países en desarrollo que comprendían lo mucho que podían ganar abriendo sus mercados y participando de manera más amplia en el comercio mundial. Al final, cuando los ministros se reunieron en Marrakech en abril de 1994, tenían ante sí un acuerdo que representa la reforma más trascendental del sistema de comercio desde la creación del GATT. El acuerdo de la Ronda Uruguay es complejo, pero puede resumirse en dos logros importantes. El primero es la creación de una organización nueva, de condición jurídica plena, la Organización Mundial del Comercio. Creo que es indispensable, tanto desde el punto de vista económico como político, que se asigne a la OMC la función que para ella se prevé en las concluidas negociaciones de la Ronda Uruguay. De no ser así, el mundo en el que rápidamente nos aventuraríamos sería un mundo dividido, de bloques de países en pugna, de esferas de influencia en pos del tipo de ventajas que en otro tiempo condujeron a guerras y enfrentamientos. El segundo logro es que los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio forman un todo con un ámbito de aplicación de amplitud sin precedentes. La primera reforma importante del comercio de productos agrícolas. La reducción gradual de las prolongadas restricciones sobre los textiles y el vestido. Una nueva reducción sustancial de los niveles arancelarios. Las primeras normas internacionales de comercio en el sector de servicios y de la propiedad intelectual. Y un sistema más efectivo de solución de diferencias. Todas las decisiones de la Ronda Uruguay fueron tomadas por consenso durante toda la ronda. Es decir, que en ningún momento hubo un país que al final de los finales se opusiera. Hay flexibilidad. Por ejemplo, a los países en desarrollo se les da más tiempo para adaptarse, pero al final ninguno desiste. No se pierde soberanía por adherirse a la Organización Mundial del Comercio. Esencialmente, la OMC representa un contrato entre países. Pasemos ahora al terreno personal. Yo firmo contratos. No hay duda de que restringen mi conducta, de que limitan mi posibilidad de actuar, pero lo hago porque sus beneficios me compensan. La Ronda Uruguay terminó en 1994, pero las negociaciones no se detuvieron. En 1996, la reunión ministerial de Singapur les dio un buen empuje. En 1997, como resultado de ello, se alcanzaron 3 nuevos acuerdos que abarcan mercados internacionales por valor de billones de dólares. En servicios de telecomunicaciones, en libre comercio de una amplia gama de productos de tecnología de la información, tales como los ordenadores, en servicios financieros como los bancarios y los de seguros. En esos sectores, los productos y servicios serán más económicos, de mejor calidad y de más amplia disponibilidad. En los próximos años, la OMC ha de emprender otras negociaciones. Muchas de ellas son heredadas de la Ronda Uruguay. Otras se añadieron después. Las principales negociaciones nuevas sobre agricultura, servicios y otros sectores están previstas para fines de siglo. La mayor parte de los acuerdos de la Ronda Uruguay serán sometidos a examen. Todos ellos son esenciales para mantener actualizado el sistema. Además, los miembros de la OMC están estudiando las prácticas de competencia y antimonopolio, la transparencia en la contratación pública, las inversiones y otras cuestiones más. Desean comprobar si hacen falta nuevas normas. El volumen del comercio mundial es hoy día 15 veces mayor que hace 50 años. En la mayoría de los países, el sistema de comercio ha aportado una contribución vital al crecimiento económico, al desarrollo y al progreso técnico. En 1950, los Estados Unidos era el país más rico, seguido del Canadá y Europa. El Japón alcanzaba un 6º lugar. Adoptamos una política de apertura y el resultado fue la convergencia.
Hoy, nuestros niveles de salario son bastante parecidos en todo el mundo desarrollado. Lo mismo cabe decir de los países en desarrollo dinámicos que adoptaron políticas de apertura y se integraron en la economía mundial. Creo que este es el gran atractivo de un sistema de comercio abierto. Es precisamente un mecanismo para corregir los desequilibrios y las desigualdades que existen en la economía mundial. Pero junto a esta prometedora situación, la pobreza persiste. A los países menos adelantados les resulta difícil aprovechar los beneficios del sistema de comercio. Mi país, que forma parte del grupo de los países menos adelantados, sigue con interés el proceso actual de mundialización. Estamos persuadidos de que ese proceso, bien conducido, puede fomentar un crecimiento armonioso de la economía mundial, un crecimiento atento a reducir la brecha existente entre países ricos y pobres. Puede hacerse más por ayudar a esos países a ponerse a la par de los demás y más se está haciendo. Recientemente, 26 países mejoraron el acceso a sus mercados para los productos exportados por los países menos adelantados. Ahora es el momento de acometer el problema de los países menos adelantados. Y les aseguro que es posible eliminar la pobreza. La OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales trabajan ahora de común acuerdo para fortalecer el desarrollo de los países más pobres, prestarles asistencia en materia de formación y ayudarles a diversificar y mejorar sus servicios y su producción industrial. La OMC no es una torre de marfil. ¿De qué modo influyen en los procedimientos de la OMC la opinión pública y el sector privado? Por medio de sus gobiernos. Los gobiernos plasman las inquietudes nacionales por medio de negociaciones o debates que trasladan a la OMC. La liberalización del comercio mundial ha tenido efectos prodigiosos de elevación del nivel de vida y de creación de empleo. Sin duda, los desplazamientos de las empresas dan lugar a operaciones de arbitraje. Quizá hay delocalizaciones de empleos en unos casos y creaciones de puestos en otros. Creo que no se puede mantener indefinidamente la dicotomía diciendo se hace todo en el plano nacional, pero se quiere conseguir todo también en el internacional. Tiene que haber algo de los dos. El sistema contribuye a crear empleo. Todos los puestos de trabajo que se han creado en este decenio se deben por una parte al crecimiento. Por otra, el aumento de los salarios ha generado en los mercados un nuevo poder de compra que a su vez ha desarrollado la capacidad de las empresas que se han visto obligadas a contratar personal. Todo esto está encadenado. Se pide cada vez más insistentemente al sistema que tome en cuenta otras cuestiones generales que superan las fronteras nacionales. Por consiguiente, creo que es importante que la OMC mejore su propia capacidad de aprender de la sociedad mundial, porque los retos del siglo próximo son los del pasado siglo y los nuevos retos del futuro. Nos interpela el problema de la pobreza que no desaparece, el de la malnutrición y el hambre crecientes, los nuevos problemas del calentamiento mundial de la atmósfera y de la biodiversidad. Tenemos retos que nos obligan a vivir en un mundo unido. Las normas de comercio dan a los gobiernos plena libertad para proteger su medio ambiente, aplicar políticas sociales que promuevan el bienestar de su población y perseguir todos esos objetivos a través de otras organizaciones internacionales si así lo desean. El cometido de la OMC es lograr que esos objetivos legítimos no se conviertan en un proteccionismo encubierto. Está surgiendo un nuevo consenso en el sentido de que la liberalización del comercio y la protección del medio ambiente no solo son metas compatibles, sino que tienen que ser los dos aspectos de la misma estrategia para conseguir un desarrollo sostenible a escala mundial. De cara al futuro, la Organización Mundial del Comercio afronta varios desafíos. En primer lugar, ha de seguir el ritmo que imponen las nuevas prioridades en un entorno internacional sometido a rápidas transformaciones. Lo que no es menos importante, las nuevas tecnologías de la información hacen que el tiempo y el espacio se contraigan, tendrán para el comercio internacional efectos de grande alcance.
En segundo lugar, la OMC tiene que lograr que las normas se apliquen en la mayor parte del mundo que sea posible. Y eso quiere decir que habrá que incorporar nuevos países al sistema, incluso las pocas grandes potencias comerciales que aún están fuera de él, como China y Rusia. En tercer lugar, los miembros de la OMC quieren conseguir que los grupos económicos regionales establecidos por todo el mundo apoyen el sistema mundial. Y en cuarto término, por ser de ámbito mundial, ese sistema ha de velar por los intereses de los países más pobres, de manera que ellos puedan gozar plenamente de las oportunidades que ofrece un sistema comercial vigoroso y actualizado. Y tal vez el más importante de todos, lograr que el sistema responda a las aspiraciones de la gente en cada uno de los países miembros. Estos desafíos globales no pueden resolverse con imposiciones recíprocas de políticas o valores. Creo que el objetivo principal es crear un sistema universal que englobe a todas las naciones del mundo en un sistema basado en normas, no en un sistema de poder. Sistema en el cual las relaciones se establezcan por las normas que se han acordado conjuntamente y no sean relaciones de poder. Sin duda, es este un objetivo muy revolucionario. El mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años, pero no se han cambiado las opciones fundamentales que se nos presentan. Los gobiernos han aceptado la no discriminación y el consenso como la base de sus relaciones económicas. Han contribuido así a hacer del mundo un lugar más seguro. Bien, chicos, entonces, ¿qué opinión les merece lo que acabamos de ver en este momento? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué creen ustedes que es el GATT? ¿Qué es la OMC? ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a conversar. A ver. Miss, Sí, ¿quién habla? soy Rondoy. ¿Ya? Sí, adelante. Ya bien, ya en el video se observa que bien y se escucha sobre el tema de GATT que se dio a finales de la Segunda Guerra Mundial con el fin de llegar a un acuerdo general sobre el tema de aranceles de aduana y comercio Ujú. Que beneficien a los países y así puedan mantenerse en un equilibrio económico. Correcto, correcto. Entonces, una de las finalidades es lograr el equilibrio económico a través de la disminución de los aranceles que cada vez estaban poniéndose terriblemente onerosos, ¿cierto? Y eso se produjo a raíz de del fin de la Segunda Guerra Mundial en que los países trataron de levantarse de la crisis en la que habían quedado, ¿cierto? Correcto, Nelson. ¿Qué más? Miss, yo Junior, Muy bien, Junior. A ver. Miss, ahí en el video también hablaron de la OMC, Ya, que sus siglas significa Organización Mundial del Comercio. ya. Habla de que, habla de que se ocupaba de las normas, de lo que eran las normas mundiales por las que se regía de lo comercio entre las naciones. Lo que podía entender es que su principal función es siempre velar por que el comercio se realice de manera más efectiva, más fluida, como se dice, ¿no? Ya, correcto. Y de la manera más libre posible. Muy bien.
que se podía de rescatar. la manera más libre posible, de la manera más fluida. Esa era la idea. Entonces, Junior, el GATT es lo mismo que la OMC. Comis, ¿El GATT es lo mismo que la OMC? el GAP es lo mismo. ¿Qué piensas? eh, ¿Me podría dar el concepto del gag? No, ahí no logré entenderme. Ya, tranquilo, Junior, ahorita lo voy a explicar. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto o que quiera afirmar o negar si el GATT es lo mismo Miss, que la OMC? Sí, Alex, dime. bueno, lo que yo entendí es que el GATT es un sistema de reglas por Ya, naciones, ya, mientras que la OMC es un organismo internacional. ya, correcto. Muy bien. ¿Qué más? Ya, esa es una idea, perfecto. ¿Alguien más quiere participar antes de que yo termine? Mientras voy poniendo estas Sí, participaciones por aquí. Sí, ¿quién es? sí. Buenos días, soy Diana. Diana, ¿qué? eh, Diana Castillo. Ya, un minutito para poner aquí. No, sobre el GAC. Ujú, Yo entendí algo que es como un foro en donde diferentes países implementaban sus diferentes opiniones, daban sus opiniones, como también implementaban soluciones, en donde también los países más desarrollados ayudaban a los países menos desarrollados. correcto, correcto. Entonces, con la finalidad de que los países más grandes apoyen a los que estaban en desarrollo o los que estaban subdesarrollados, ¿cierto? Muy bien, Diana. Entonces, Castillo, Barranzuela, Diana. Ya, un minuto para poner estas participaciones y... mm, 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 mm. Entonces, aquí. Entonces, vamos a ver, les explico rapidito de qué se trata todo esto. ¿Ya? Las ideas que ustedes han aportado son muy buenas, ¿correcto? Pero vamos a aclarar algo un poquito más, ¿ya? A ver, ¿qué es el GATT? El GATT, por sus siglas en inglés, no es a ver si no me falla mi inglés masticado, es el General Agreement of Trade o ¿qué? Tariff, ¿cierto? Es el acuerdo general de tratados y tarifas. ¿Ya? ¿A qué se refería? Como ustedes mencionaron, alguno de ustedes mencionó, era el acuerdo, eran simplemente un foro, empezó así, como un foro, como un acuerdo entre países, entre pocos países. ¿Alguien se acuerda cuántos empezaron? 21, 28 países, ¿cierto? 23, O Miss. 23, correcto, Vanessa, después de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí se empezó. Ya con el fin de armar un foro donde los países más desarrollados pudieran apoyar a los menos desarrollados, sobre todo en ese proceso de levantarse de la crisis en el que habían sumido, ¿de acuerdo? Sin embargo, y que además en ese proceso se fueran bajando un poco los aranceles que estaban muy altos y que además los requisitos poco a poco, por esos tratados y tarifas, ¿no? Y que los requisitos poco a poco fueran haciéndose más fáciles de conseguir, etcétera, ¿no? Entonces, fue por ahí se empezó. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, muchos países se fueron integrando. Y en el tema del acuerdo que hubo en Uruguay, ¿no? Y que duró 7 años, esa rueda de negociaciones, de aportes, de luchas continuas, de bajar más los aranceles, de eliminarlos en algunos casos, de firmar tratados entre sí. O sea, se fueron incrementando, se fueron metiendo más países al punto en que ese foro pasó a convertirse en una organización.
¿De acuerdo? Por eso yo les preguntaba, ¿es el GATT es lo mismo que el comercio internacional? De alguna manera sí. El GATT devino en lo que es la organización mundial del comercio. ¿Ya? ¿Qué les pregunté? Si era lo mismo que el comercio internacional. Estoy hablando mal. ¿El GATT es lo mismo que la Organización Mundial del Comercio? Sí, de alguna manera sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el GATT pasó de ser un acuerdo, un foro, ya una serie de conversaciones, pasó a ser luego, con el transcurrir de los años, miren, desde la Segunda Guerra Mundial ha pasado más de medio siglo, ¿no? Hasta lo que es actualmente la Organización Mundial del Comercio, una organización en la cual ya esos acuerdos que se fueron firmando, esos tratados que se fueron firmando, pasaron a convertirse en las reglas internacionales del comercio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ahora busca o lo que ahora tiene sobre ruedas la Organización Mundial del Comercio? Lo que tiene en sí es las reglas y normas que rigen el comercio internacional, pero solamente para los países miembros. Estamos hablando de ciento cuánto. ¿Alguien se acuerda cuántos países miembros tiene la OMC actualmente? 125 meses. 125 países miembros. Entonces, todos los países miembros actualmente que forman parte de esa Organización Mundial del Comercio están obligados a cumplir esas normas, esas leyes sobre las cuales se reglamenta el comercio internacional. Ya, si por A o B alguno de estos países cae en litigio con otro y ambos son miembros de la Organización Mundial del Comercio, es muy fácil hacer el arbitraje, es decir, es muy fácil que ambos países lleguen a un acuerdo porque hay unas normas y unas reglas que definen qué va a pasar cuando un país incumple tal o cual reglamento, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando un país no es miembro, y obviamente no está obligado, como es el caso de China y Rusia, que no forman parte del comercio de la Organización Mundial del Comercio, si por A o B hay un litigio entre un país y uno de estos, la Organización Mundial del Comercio lo que puede hacer es sugerir, puede tratar de encauzar, puede de alguna manera, no sé, brindar una recomendación, pero no puede intervenir directamente porque si uno de los países no está obligado, pues no está obligado y entonces la Organización Mundial del Comercio no va a poder sujetar. ¿Me entienden? ¿Ya? Pero, o sea, de 195 países que hay en el mundo, ¿no? Para los 125 que están y que cada vez se integran más, definitivamente el progreso es muy fuerte y cada vez más los litigios se resuelven automáticamente, ¿no? Solamente aquellos países que no están en la Organización Mundial del Comercio son los que no se pueden, los que pueden escapar de alguna manera al arbitraje o a la intervención de la Organización Mundial del Comercio, ¿ya? Pero cada vez está logrando esa mayor integración y es una maravilla que hayan estas reglas para que pueda, de alguna manera, los países puedan transar de manera más adecuada, porque cuando hay reglas de juego, ¿no? Es mucho más fácil, si es que alguien no las respeta, volverlo a encauzar. Regresa, por favor, vuelve al mismo sitio por donde estaba. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente eso es lo que se está buscando con el transcurrir de los años, ¿no? Que si es posible, que si se lograra que todo el mundo integre la Organización Mundial del Comercio, sería una maravilla. ¿De acuerdo? Ya cada vez vamos mejor. Ya, entonces ese es a grandes rasgos el camino que se ha seguido desde el GATT hasta la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Ahora el GATT ya no existe, ¿no? Ahora es la famosa Organización Mundial del Comercio, ¿ya? Pero es el camino que se siguió y es cómo se transformó de una cosa en la otra. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bien, entonces... Bien, entonces vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado. Ya nos vamos a la parte final. ¿Ya?
Bien. La integración económica internacional es lo que nos toca ver en este momento, ¿ya? ¿Y cómo se busca la integración económica internacional? A través de la organización de los países, ¿de acuerdo? Y esa organización va desde ser a veces un dúo nada más de países, ¿no? Uno y otro, hasta conformar a veces un grupo de países, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es simplemente mejorar el intercambio comercial, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va logrando esa integración económica? En la medida en que los países comienzan a firmar acuerdos, tratados o convenios entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, con la integración económica, dos o más economías logran unificarse, ¿sí? Hasta formar un solo mercado. ¿De acuerdo? Por eso es que si bien es cierto que hay procesos de integración económica muy pequeños y muy simples, la idea es tender al menos al proceso llamado mercado común, donde el tránsito de factores es bastante bueno. Les voy a explicar por qué. Vamos bien. ¿Ya? Ya dijimos que la idea es lograr un mayor intercambio comercial y por lo tanto el objetivo específico es eliminar los obstáculos del comercio y que los bienes, servicios, mercancías, etcétera, incluyendo las personas, puedan transitar libremente cuando se hayan firmado los tratados comerciales entre los países. Esa es la integración económica. ¿Ya? Ahora, los mecanismos de integración se basan básicamente en el tema de los convenios, ¿de acuerdo? Y mientras más sea el grado de cooperación económica entre esos países, la reducción de barreras comerciales va a ser mayor, ¿ya? Entonces, la idea es tender en lo posible a la reducción de esas barreras económicas y comerciales, ¿de acuerdo? Esas barreras pueden ser arancelarias o no arancelarias, pero se van reduciendo y se van eliminando en la medida en que se firman estos tratados entre los países, ¿ya? Ahora, los acuerdos internacionales pueden ser convenios, pueden ser acuerdos simples o pueden ser tratados, ¿ya? Dependiendo del grado de complejidad de cada uno de ellos, podríamos clasificarlos en uno u otro nivel, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la idea es que se logren mecanismos de consulta y solución para dirimir cuando hayan diferencias entre la transacción comercial entre los países, ¿de acuerdo? Si dos países firman un acuerdo, pueden entre los dos lograr eliminar alguna barrera comercial, solucionar alguna diferencia, ¿no? Establecer una situación recíproca entre sí. Pero si no hay acuerdos, la situación se complica. La situación se complica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay que buscar el apoyo de la Organización Mundial del Comercio para que pueda intervenir como árbitro y pueda facilitar la solución que se pueda generar ante un conflicto. ¿De acuerdo? ¿Qué, Jorge? ¿Tienes una pregunta? Dime. Disculpe, lo que pasa es que su pantalla se ve borrosa, no sé si le pasará a los demás. Sí, a ver. Sí, la escribí en privado. Ahí Sí, se ve un poco borrosa la a ver, diapositiva. vamos a ver. Sí, sí, a ver, vamos a ver. Voy a quitar mi cámara para ver si eso puede ayudar. Lo que pasa es que en este momento ya se están conectando varias personas aquí en mi casa y probablemente eso puede estar dificultando. A ver, vamos a ver. ¿Ya está mejor ahí? Todavía. Miss, ahí se veía. Ya.
Listo, entonces, ya, al menos sí se escuchó lo que dije hace rato, ¿cierto? Ya, acerca de las diferencias que puedan surgir entre países, ¿sí? Y cómo la Organización Mundial del Comercio puede ayudar a que esas diferencias se puedan eliminar. Sí, ¿verdad? Bien. Sí, normal. Entonces, correcto. Entonces, las fases de la integración económica, desde la más sencilla hasta la más compleja, van así como se ven en esta, en esta diapositiva. ¿Ya? La zona más básica es la zona de libre comercio y este es un acuerdo que se firma entre dos países por los cuales los aranceles o las cuotas o los impuestos se ven disminuidos o en algún momento eliminados. ¿Ya? Entonces, en esta zona de integración, lo único que se eliminan son los aranceles. ¿Ya? Y entre dos países se puede firmar ese acuerdo y se logra simplemente que esa barrera comercial se vea disminuida, nada más. ¿Ya? Pero existe obviamente cada uno de estos espacios absorbe al otro o incluye al otro, básicamente. ¿Ya? Entonces, la unión aduanera, que es la segunda parte, la segunda fase, ¿sí? Es donde, aparte de la reducción de los aranceles o la eliminación de los aranceles, ¿sí? Se logra además el libre tránsito de mercancías independientemente de su origen. Por lo tanto, aquí ya no se solicitan certificados de origen, ¿no? Y si se solicita, y si se transita con certificados de origen es porque las empresas así lo deciden libremente. Pero ya no es un requisito indispensable, ¿cierto? Además, el arancel común se da entre los países que están conformando esta unión aduanera, ¿ya? De tal manera que no haya arancel entre ambos, pero a la vez que ambos puedan tomar un arancel común frente a otro país. Entonces, esto es bueno porque si por ejemplo se unen A y B, ¿no? Pueden tomar la idea de que se disminuye el arancel frente al país C, por ejemplo, ¿no? Y entonces el país C puede ser libre de transar con A o transar con B, ¿no? Sin dificultad porque ambos le están ofreciendo esa facilidad del arancel común. ¿Ya? La tercera fase es el mercado común, que es al cual cada vez más países están tendiendo y por eso firman tratados de libre comercio aquí, ¿no? Para el mercado común. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es el Mercosur, ¿no? Que es la unión de varios países de América del Sur con la finalidad de que haya entre sí que libre movilidad de mercancías, libre movilidad de mano de obra y libre movilidad de capitales en la región. Es decir, estos factores de producción que hacen posible el mejoramiento del comercio. Mercancías, mano de obra y capitales, ¿de acuerdo? Es decir, no se necesita sacar una visa especial, un pasaporte especial para el tema de la movilidad entre esos países miembros, ¿sí? Para poder trabajar entre sí. Por eso se llama mercado común, porque el mercado de factores hay libre tránsito de todos estos factores de producción. Obviamente eso incluye tener un arancel común hacia afuera y además incluye la eliminación de aranceles entre sí. Ya por eso les digo, cada fase va incluyendo a la anterior. ¿Ya? Otra fase que es la más grande que se ha dado hasta el momento es la unión económica, ¿sí? Y la unión económica, la única que hay hasta el momento es la Unión Económica Europea. Aquí hay eliminación de restricciones de todo tipo, ya eliminación de factores de producción de todo tipo. Aquí se tiene una única moneda y aquí se tiene un único Banco Central de Reserva. ¿Ya? Entonces, por eso que los países que integran la Unión Económica Europea tienen una única moneda que es, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda cuál es? Euro. El euro, ¿cierto? El euro. ¿Ya? Entonces,
Esa es la idea. ¿Ya? La última es la integración económica plena, que es la armonización de las políticas macroeconómicas en su totalidad, incluyendo la política monetaria y la política fiscal. Sin embargo, este tipo de integración económica no se ha dado hasta el momento, ¿ya? Este tipo de integración no se ha dado hasta el momento porque lamentablemente a los países. Ya, entonces, la idea es que esta última fase, que es la integración económica plena, no se haya dado hasta el momento porque nadie quiere ser gobernado por nadie, ¿no? En el tema fiscal, los ingresos y los gastos de cada país, hasta el momento mantienen su soberanía, porque cada gobierno quiere gobernar de acuerdo a lo que su población ha determinado, su nación soberana ha determinado, ¿no? El tener una integración económica plena, integración económica y social plena, implicaría que haya un solo gobernante y nadie quiere, o sea, los países han luchado tanto por su independencia, ¿no? Los países han tratado de ser soberanos a rajatabla, ¿no? Como para que al final venga otro país y quiera gobernarlos, ¿no? O sea, imagínense que la Unión Económica Europea tratara de llegar a esta unión económica plena, unión económica y social plena. ¿Qué significaría? Que uno de los países de la Unión Económica tendría que gobernar sobre los otros, tendría que ejercer la soberanía sobre los otros. ¿Quién va a votar por ello? Nadie. O sea, todos los países quisieran tener esa parte principal sobre el otro y nadie va a lograr, ¿no? Entonces, hasta el momento no se ha logrado esa última parte, ese ápice del iceberg que ven ustedes ahí de la pirámide, esa parte final de la pirámide no se ha logrado hasta el momento, ¿ya? Entonces, cuando yo les tomen algún examen que pueda que se dé, ¿no? ¿Cuáles son los países? Esa pregunta la hice en algún momento, ¿no? ¿Cuáles son los países que forman la Unión Económica plena, la Unión Económica plena? Y algunas personas me comentaban la Unión Europea o algo así. No, la Unión Económica plena hasta el momento no ha sido lograda por ninguno de los países. Ya, lo máximo que se ha llegado es a la Unión Económica, nada más. Ya, entonces, esas son las fases de la integración económica. Sí, por aquí les comparto una última cosa. Ya, no, por aquí ya está simplemente explicando una a una, ¿no? Cómo es el tema de la integración económica. Ya ustedes cuando revisen las diapositivas van a ver cómo es esa integración con más calma. Pero esto ya lo expliqué cuando estaba explicándoles el tema de la integración económica a través de la pirámide, ¿ya? Entonces, eso es lo mismo. Ahora, ¿qué países conforman qué tipo de uniones? Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, el Mercosur, ya les comenté, los países de la Alianza Pacífico. La Organización Mundial del Comercio es uno de esos convenios más grandes, ya lo dijeron ustedes mismos, son 125 países. La Asociación Latinoamericana de Integración, el ALADI, la Comunidad Andina de Naciones, donde está Perú, Bolivia, Uruguay, ya, y Colombia. No, perdón, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Ya, la Comunidad Andina de Naciones. Está el ASEAN, que es la Unión de Países de Asia. Sí, está el ALCA, que es el Área Libre de Comercio de las Américas. Sí, y así podríamos encontrar, si nos ponemos a buscar los países del Asia-Pacífico, etcétera.
¿no? Así podríamos buscar en todos los tratados de libre comercio, los mercados comunes, ¿no? Los diferentes acuerdos multilaterales que se han llevado a cabo en el mundo y que cada vez son mayores y que cada vez se están integrando más. Ya la idea es que todo esto facilite el comercio internacional. ¿Ya? ¿Qué razones justifican un proceso de integración de esta manera? El hecho de que se pueda producir a grandes escalas, ¿no? La famosa aparición de economías de escala, es decir, mientras más grande es la producción, los costos unitarios son más pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se facilita la eliminación de aranceles o de requisitos, se produce a grandes escalas y eso disminuye los costos. Entonces, eso es una maravilla. Ya, otra cosa es el desarrollo de actividades conjuntas, es decir, entre los países se pueden desarrollar actividades de comercio de manera más sencilla entre sí, ¿no? Porque dos economías salen adelante mejor que una sola, ¿cierto? Otro, el tema de la especialización, porque un país se especializa en una cosa y el otro se especializa en la otra, y juntos pueden transar libremente como si simplemente fueran una misma industria. ¿De acuerdo? Y otro tema es el mayor poder de negociación frente a las grandes potencias, ¿no? Si, imagínense que va Perú a querer negociar con Estados Unidos, a querer negociar con Rusia. Si va solito el Perú, pues de repente no le puedan hacer el mismo caso que si va acompañado de Ecuador, Colombia y Bolivia a través de la famosa Comunidad Andina de Naciones. Si van como un bloque es mucho más sencillo o mucho más, hay una mayor fuerza, un mayor poder de negociación frente a Estados Unidos. Ya pueden de repente conjuntamente establecer algunas condiciones y entre ambos pueden establecer una negociación mayor. ¿Ya? Siempre la unión hace la fuerza, ¿cierto? Y obviamente cuando hay libertad cuando hay libertad de barreras de cualquier tipo, cuando hay mayor tránsito de capitales, de factores de producción como mano de obra, de mercancías, cuando hay un tránsito más libre, obviamente la productividad será mayor, ¿no? Porque mientras más lo condicionan a uno, es más difícil que uno se pueda mover. En cambio, si uno está más libre, como que puede extender las alas y puede volar mucho más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de la integración económica. ¿Qué, chicos? Entonces, por ahí ya no nos ha quedado tiempo para hacer el tema de la balanza comercial. Lo vemos la próxima semana, Dios mediante, antes de su examen. Entonces, el examen va a constar de 15 puntos, la primera parte, porque vamos a tomar el tema del nivel de empleo. Ya les dije, armen ejemplos, porque básicamente vamos a hablar de los ejemplos de las diversas modalidades de nivel de empleo que vimos la vez pasada. Vean bien ese tema del comercio internacional. Traten de ver el tema de los ejemplos, porque si ustedes me copian cosas del buscador, como en algún momento ha sucedido con estos exámenes virtuales, al final terminan arruinando su examen y terminan desmereciendo la nota que pudieran haber podido alcanzar. ¿Ya? Entonces son 15 puntos y los otros 5 puntos van a ser un pequeño trabajo acerca de la balanza comercial para que se incluyan las otras 3 variables económicas, macroeconómicas, el nivel de empleo, el comercio internacional, la integración económica y la balanza comercial. ¿Ya? Entonces, eso nos permitirá tener nuestra segunda nota de evaluación. Ya esos 5 puntos se los voy a dejar a través de un foro, ¿ya? Y con eso finalizaríamos nuestra segunda nota, ¿ya? Y recuerden que seguimos avanzando con la nota de participación en clase, ¿ya? Miss, disculpe. ¿Sí? Son 4 puntos: nivel de empleo, el comercio internacional, balanza comercial y fase de integración. No, los puntos que vamos a evaluar para la siguiente semana como examen de conocimientos
son el nivel de empleo, el comercio internacional y la integración económica, ¿ya? Y todo eso vale 15, ¿ya? Y además, ese mismo día, después que hayamos visto la balanza comercial, vamos a hacer un foro que va a demorar unos 4 o 5 días abierto para que ustedes puedan trabajarlo y eso vale los otros 5 puntos. En total vale 20. ¿Sí me entiende? Sí, mi, ya lo entendí. Correcto. ¿Ya? Entonces, así lo vamos a hacer. Por lo tanto, para la próxima semana, estudien duro y parejo para su examen sobre nivel de empleo y comercio internacional más integración económica. ¿Ya? Hasta lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Entonces, significarían que estudien las lecciones 5, 6 y 7, ¿no? De las semanas anteriores. ¿Ya? Y la próxima semana, en la lección 8, vamos a ver el tema de la balanza de pago. Dejamos el trabajo y con eso finalizamos nuestra nota. ¿Ya? Listo, chicos, nos estamos viendo para la siguiente semana, Dios mediante, con macroeconomía, porque con formulación nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Ya, cuídense mucho, pórtense bien, dejamos de grabar.